En este video quiero mostrarte cómo hice esta pequeña abeja al estilo Minecraft. Es un proyecto sencillo que puedes hacer para regalar, vender o simplemente decorar tu escritorio. Yo la estoy usando como macetero, pero puedes darle el uso que más te guste. Los moldes de las alas y las medidas del cuerpo se encuentran abajo en la descripción, así que veamos cómo lo hice. Comenzaremos con el cuerpo, que es como una caja sin tapa. Para ello necesito 5 piezas, 2 piezas iguales de 8 centímetros por 9 centímetros, 2 de 8 por casi 12 centímetros y una pieza que tenga 6 centímetros por 12 centímetros, ya que estas tres irán unidas de este lado. Hacer cortes pequeños en una sierra de mesa es una de las tareas más peligrosas en el taller y para evitar accidentes, una herramienta como este trineo de corte es indispensable. No solo es fácil de construir, sino que te garantizará cortes precisos y lo más importante, mantendrá tus manos siempre a una distancia segura del disco. Para unir estas piezas uso cola vinílica y los dejo sujeto con ligas durante 8 horas o al menos una noche. Si te habrás dado cuenta, estas tres piezas se han unido en cara con canto, lo que nos da una unión ideal. El problema está en las dos últimas piezas, que se unieron testa con cara. Esta unión es muy débil y el pegamento por sí solo terminará cediendo, así que es crucial reforzarla con clavos para que no falle. Me gusta usar un punzón para marcar todas las zonas donde debo clavar. Al final tendrás una cajita de 8 por 9 y 15 centímetros de largo. Para dar forma a las alas, descarga y imprime la plantilla que encontrarás en la descripción. Pégala con cinta sobre una lámina de triplé o contrachapado de al menos 4 milímetros. Luego con una sierra cinta, corta cuidadosamente por todo el contorno de la figura. Si no cuentas con una sierra sin fin, no te preocupes. Puedes usar una sierra como esta, que además tiene una ventaja que te permite realizar cortes internos o detalles donde la sierra sin fin no puede llegar. Una herramienta simple pero muy versátil en el taller. Recuerda que antes necesitas hacer un agujero con una broca y así poder pasar la hoja de la sierra y comenzar a cortar. Ya tengo listas las dos alas, ahora solo nos queda lijar, especialmente los cortes internos que es donde quedaron más imperfecciones. Para hacer los ojos necesitas una pieza delgada de madera, puede ser contrachapado o lo que tengas. Yo he sacado esta pieza de un pequeño trozo de madera oscura con la sierra sin fin. Lo que necesitamos son dos rectángulos de 2,8 centímetros por 3,2 centímetros y dos pedazos pequeños para que den el efecto de continuidad en los ojos de esta abeja. Las antenas son muy sencillas, solo son dos pedazos de madera que se unen a 1 centímetro de sus extremos y para unirlos al cuerpo solo necesitas hacer un pequeño agujero en las antenas. Las rayas también pueden ser de contrachapado o incluso de palitos de chupete, algo que sea de al menos 1 centímetro de ancho y que tenga una tonalidad oscura. Para el armado, primero hago un agujero con una broca, lo justo para pasar un clavo de 1,5 pulgadas, al que le recorté la punta. Este irá justo en la zona donde está la cara de la abeja. Aplico un poco de cola en la punta para asegurar la unión. Una vez hecho esto, solo queda encajarla. Y como ves, quedan muy bien sujetas. Las rayas solo las uní con cola y con 3 en cada lado ha quedado muy bien.
Las alas las he unido usando cola y una grapadora a la altura de las rayas. Puedes usar solo cola, pero recuerda que debes esperar al menos 8 horas y dejar algún peso sobre la pieza para asegurar la fijación. Para pintar en los ojos un pequeño cuadro blanco, delimito con cinta para que no pase la pintura y así quede más recto. Esto igual lo puedes hacer con un pincel y con un buen pulso quedará estupendo. Si usas pino o alguna otra madera y quieres darle un brillo natural, debes agregar algún tipo de aceite, ya sea de coco, linaza, soya, mineral o de girasol. Esto protegerá tus creaciones para que duren o no se ensucien con facilidad y además para que no les afecte la humedad. Si has llegado hasta esta parte del video, quiero agradecerte por tu apoyo en este tipo de contenido. También me ayudaréis muchísimo suscribiéndote a este canal, dando like o viendo alguno de estos videos donde verás otras creaciones mías. Nos vemos en un próximo video.